Llegamos ya a la meditación número 12, queridos hermanos. Finalizamos hoy ese periodo de esos 12 días dedicados al vaciado del espíritu del mundo. Mañana vamos a iniciar una nueva etapa en este proceso de preparación para la consagración a Jesús por María, siguiendo el itinerario establecido por San Luis María Griñón de Montfort. Ayer comenzábamos un tema que vamos a terminar el día de hoy sobre la escatología y vamos a meditar precisamente hoy sobre el juicio particular y universal, sobre el cielo, el purgatorio y el infierno, después de haber hablado ayer sobre la muerte. No tratamos con esto de dar una catequesis sobre la escatología, ni mucho menos una clase de teología, sino eh, vamos a hacer estas meditaciones buscando una forma de dar pasos firmes en nuestro proceso de conversión y preparación para esa consagración. Ya vamos a ver cómo es que nos van a servir estas reflexiones de hoy para lograr tal objetivo. Vamos a retomar una palabra que usábamos el día de ayer, Hebreos 9:27. Dice la palabra: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Después de la muerte, decíamos ayer, cuando el alma se separa del cuerpo, justo en ese instante, cada alma pasa ante el tribunal de Dios y recibe su retribución inmediata. Unos para el cielo, otros para el infierno, otros para el purgatorio. Dice el Catecismo en el numeral 1021: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Hay que ir a leer 2 de Timoteo 1, 9, 10. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro es uno de esos textos que hay que ir a leer, Lucas 16:22, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, Lucas 23:43, así como otros textos del Nuevo Testamento, y ahí aparecen para que los puedan leer ustedes de manera personal, hablan del último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Para ello veamos el numeral 1022 del Catecismo. Dice: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, o sea, a través del purgatorio, bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. O sea, unos pasan para el purgatorio, otros para el cielo y otros para el infierno. San Juan de la Cruz dice: a la tarde te examinarán en el amor. El tema sobre el que nos van a examinar en ese juicio particular se llama el amor. Este juicio no es un juicio público, sino un juicio individual, cara a cara, con el juez supremo. Vamos a vernos en ese momento después de la muerte. Hablemos primero de los que van al infierno. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 1034 dice que Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga. Ahí están los textos, los pueden ir a leer. Ese fuego reservado a los que hasta el fin de su vida rehusaron creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojará al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Qué palabras más duras que va a pronunciar Jesús a aquellos que estén a su izquierda el día del juicio final, y los va a enviar a ese fuego eterno, al infierno. Luego, en el numeral 1035 del Catecismo de la Iglesia, nos dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí
sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Constituye al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Reflexionar sobre este destino final que vamos a tener después de la muerte, ese juicio particular, ese destino que nos hemos fabricado nosotros aquí en esta vida, eh, usando nuestra libertad de la manera que nosotros queremos. Reflexionar sobre eso nos ayuda, dice la palabra, dice el Catecismo de la Iglesia, a usar con responsabilidad esa libertad que Dios nos ha dado para definir nuestro futuro, nuestro destino. Usar con responsabilidad, saber que todo lo que hacemos aquí en la tierra nos va a servir o para ir al cielo o para ir por lo menos al purgatorio, o en todo caso para ir al infierno. Entonces, esta reflexión de hoy, queridos hermanos, si hasta aquí llegáramos y esto es sobre lo único que meditáramos esta noche, ya nos daríamos por satisfechos. Porque lo que nos importa es esto, queridos hermanos, y hacia ahí vamos. Con este proceso de preparación para la consagración, necesitamos ir viendo, dando pasos de conversión sincera, porque lo que nos viene después depende de lo que nosotros hagamos ahora. Irnos para el cielo depende de nosotros, irnos para el infierno depende de nosotros, para el purgatorio depende de nosotros. Por lo tanto, responsablemente tenemos que actuar y después no quejarnos y decir que Dios es un Dios malo que castiga, porque no es tal. Dios simplemente respeta nuestra libertad. Nosotros decidimos a dónde queremos ir. ¿Qué estamos haciendo por ganarnos el cielo? ¿O qué estamos haciendo por perderlo y simplemente irnos para el infierno? Depende de nosotros, hermanos, depende de nosotros. Nuestra decisión es ahora. Trabajar por ganarnos el cielo es ahora. ¿En qué consiste el purgatorio? Tenemos tres destinos, dijimos. Uno, después de la muerte tenemos tres destinos: el cielo, el purgatorio o el infierno. Hablemos ahora del purgatorio. El Catecismo en el numeral 1030 dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Al cielo no entra nada impuro. Entonces, para que una persona pueda entrar ahí, es necesario que pase por un proceso de purificación que se lleva a cabo en el purgatorio. A ver, no es que un pecador que murió con pecado mortal pueda pasar al purgatorio. No, una persona que muere en pecado mortal va directo al infierno. En eso hay que estar claros, porque los protestantes nos reclaman y nos acusan de que nosotros hablamos de que el pecador tiene una segunda oportunidad después de la muerte. No es cierto. El pecador no tiene una segunda oportunidad después de la muerte. Simplemente que una persona que ha fallecido arrepentida y confesada con los sacramentos, pero que no purificó completamente su alma aquí en este mundo, pasa por una etapa de purificación total para que pueda ir al cielo. Es decir, los que van al purgatorio son aquellos que van camino al cielo porque hicieron méritos en este mundo para poder ir al cielo, pero que no están completamente puros. Entonces llega esa etapa de esa purificación, que es un sufrimiento que limpia, que lava, para que puedan pasar al cielo, porque al cielo no entra nada impuro. Pero habrá personas que murieron
en pecado mortal, que para ellos no hay tal segunda oportunidad, no existe la segunda oportunidad después de la muerte. Por eso hay que tomar en serio, decíamos, por responsabilidad, esa libertad que Dios nos ha dado para que nosotros mismos podamos decidir a dónde vamos a ir después de la muerte. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1031, dice que la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Oigan bien esto: ese purgatorio, ese castigo o esa purificación es totalmente diferente a la de los condenados. Los condenados van a sufrir su parte allá abajo en el infierno, pero estos de los que estamos hablando son de aquellos que hicieron mérito para no irse al infierno, sino para entrar al cielo, pero que por estar todavía con algún tipo de impureza tienen que pasar por ahí. Y la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios que menciona aquí este texto, pero la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15 y 1 de Pedro 1:7. Esos textos hay que irlos a leer, hablan de un fuego purificador. Hay que ver esos dos textos porque nos ayudan un poco a entender lo del purgatorio, pero como no es nuestro deber en esta reflexión, no es ponernos a pelear con protestantes y darles textos bíblicos para fundamentar el purgatorio. No, nos interesa prepararnos para no ir al infierno, sino que para irnos al cielo. Ese es nuestro trabajo, es el objetivo de nuestra reflexión de hoy. Después podemos subir por ahí otro video justificando todos estos puntos que los protestantes nos atacan. Será salvado, pero como quien pasa por el fuego, dice 1 Corintios 3:15. Será salvado, pero como quien pasa por el fuego. Para pasar al cielo hay que pasar por ese fuego purificador, que no es el infierno, sino el purgatorio. Hablemos ahora del juicio universal. Para ello nos encontraremos con suficiente recurso en el Catecismo de la Iglesia, en los numerales 1038 y 1041. El numeral 1040 dice: el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará, por medio de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia. Ocurrirá entonces este juicio universal al fin del mundo con la segunda venida de Cristo. Reunirá a toda la humanidad. Se manifestará la verdad de las obras y corazones. Confirmará el juicio particular y revelará el sentido de la historia. Confirmará, dice, el juicio particular y revelará el sentido de la historia. Quiero aclarar algunas cosas aquí, en este punto. Decíamos que cuando la persona muere, el alma se separa del cuerpo y se va a ese juicio particular. De ahí hay tres destinos: el cielo, el purgatorio o el infierno. Ese es el primer juicio, que es el que realmente nos importa a nosotros. El universal va a suceder cuando Dios así lo quiera. No es nuestra preocupación saber cuándo va a ocurrir. Lo que nos interesa es el juicio particular, el que va a ocurrir inmediatamente después de la muerte, porque todos vamos a pasar por la muerte, y eso no va a suceder en 1000 años, 2000 años, que es cuando probablemente venga el fin del mundo, o puede venir ahora mismo o mañana. No, lo que nos interesa a nosotros y nos importa y nos debe preocupar es el momento de nuestra muerte personal, porque es ahí cuando se decide a dónde vamos a ir. ¿Ya? Entonces, preocupémonos por eso. Por el juicio universal no. Ese sucederá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, lo que va a suceder en el juicio final es que se va a confirmar el juicio particular que ya recibimos. Es decir, ya estás en el cielo. Lo que va a suceder en ese momento es que en un acto público, Jesús, al son de la trompeta, viene y separa a la humanidad en buenos y malos, unos a la derecha y otros a la izquierda. Y ahí públicamente todos nos vamos a ver juzgados universalmente en un juicio público. ¿Ya? Entonces, el otro punto que quiero aclarar bien, es que en esa resurrección de los muertos que va a suceder en el juicio final, hay que ir a leer 1 Corintios 15 y Tesalonicenses 4,
porque ahí San Pablo lo explica cómo es que va a suceder. Dice San Pablo, va a ocurrir que los que ya murieron vendrán y retomarán su cuerpo, van a resucitar, van a salir de las tumbas, primero ellos, y luego, dice él, los que no hayan muerto van a ser transformados, su cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo inmortal, y su cuerpo corrupto va a ser transformado en un cuerpo incorrupto, glorioso. Los que todavía estén vivos en el momento del juicio final, los que no hayan muerto. Los que hayan muerto, lo que va a suceder es que van a venir, su alma va a venir desde el cielo o del purgatorio o del infierno, de donde esté, y va a venir a tomar su cuerpo que estaba por ahí tirado en algún campo santo, en algún cementerio o no sé dónde, pero va a venir a tomar ese cuerpo, y con ese cuerpo va a recibir ya su juicio universal, su juicio final. Eso no nos interesa tanto profundizar sobre eso, lo que nos interesa es la advertencia de preparación para ese momento que va a llegar. Y es nuestro trabajo desde hoy decidir para dónde nos vamos a ir. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 25, 31, 46, vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles y separará a unos de otros, a los buenos y a los malos. Hablemos un poquito sobre el cielo para hacer nuestras conclusiones finales. Dice el Catecismo en el numeral 1042. Al fin de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud después del juicio final. Los justos reinarán para siempre con Cristo glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Esto según la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, número 48. Ok, perfecto. Entonces, concluyendo, hemos hablado de la muerte. Todos vamos a pasar por la muerte. Nos guste o no nos guste, le tengamos miedo o no, vamos a pasar por la muerte. En el momento de la muerte, después de la muerte, inmediatamente después de ese fenómeno por el que el alma se separa del cuerpo, el cuerpo queda, el alma se va a recibir su juicio particular en ese instante, y ahí se decide si va para el cielo, va para el purgatorio o va para el infierno. En el juicio final, lo que ocurrirá será ya ese juicio universal, público, en el que Dios va a separar a todos los hombres en buenos y malos, unos a su derecha y otros a su izquierda. Entonces, en ese momento en el que suene la trompeta y Cristo venga en su gloria, los muertos resucitarán, ese cuerpo que quedó sepultado por ahí resucitará y se volverá a unir con el alma que va a venir del cielo o del purgatorio o del infierno, depende de dónde le tocó ir en el momento de la muerte, se unen y ya. Lo que va a suceder ahí es que alma y cuerpo retornarán al lugar que estaban en el cielo o en el infierno, y los que estaban en el purgatorio purificándose, en el juicio final desaparece el purgatorio y estos pasan al cielo. Mientras eso llega, todas las almas que están en el purgatorio están necesitando de nuestras oraciones, y con esto quiero concluir. La oración por los difuntos. A ver, a las personas que están en el purgatorio, a las almas que están en el purgatorio, ellas no pueden hacer nada por ellas mismas. Quienes podemos hacer mucho por ellas somos los que estamos en la iglesia, formando parte de la iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos todavía vivos. A través de las oraciones del rosario, por ejemplo, o de las misas que ofrezcamos por ellos, podemos reducir ese tiempo de purificación que ellos están pasando ahí en el purgatorio. De cuanto nosotros hagamos por ellos depende el tiempo que se va a reducir esa pena que ellos tienen que vivir ahí en el purgatorio. Entonces nosotros podemos ayudar. ¿Y cómo saber si nuestro familiar difunto está ahí o está en el infierno, y si vale la pena o no vale la pena orar por ellos? Pues no importa a orar, porque si una persona está en el infierno y ya nuestras misas o nuestros rosarios no le sirven, porque a propósito, a alguien que se fue para el infierno, aunque le ofrezcamos 1.000.000 de misas
o le recemos 3 millones de rosarios, no lo podemos sacar de ahí, eso es imposible, ya no hay forma, la decisión se toma aquí, nosotros la tomamos aquí en esta vida, después de la muerte ya no hay forma de regresar de allá y tomar una otra segunda oportunidad, ya no hay. Entonces, nuestras misas por los difuntos sirven siempre. Si están en el infierno y no les sirven, entonces por la comunión de los santos, nuestras oraciones y la Eucaristía que ofrezcamos va a aplicarse en beneficio de otra alma que está en el purgatorio y que pueda todavía necesitar, a ellos se le aplica por la comunión de los santos. Y si por la misma comunión de los santos hay una persona en el purgatorio por quienes estamos nosotros orando, que suponemos que está en el purgatorio y estamos orando por ellos, pero que ya no está ahí, sino que está en el cielo, entonces nuestras oraciones le sirven a otra alma que tal vez no tiene nadie quien ore por ellas. Por la comunión de los santos, ese beneficio se le aplica a otra persona. Así que siempre hay que orar por los difuntos, esté donde esté. Si ya no le sirve porque está en el infierno, no importa, hay que orar. Dios es el único que sabe dónde está. Aunque haya gente que mande a todo el mundo para el infierno, el único que busca es Dios. A nosotros no nos corresponde eso. Entonces, si un familiar tenemos dudas de si está en el infierno o no, no importa, a orar por él, a ofrecer misas, a ofrecer el rosario, a hacer sacrificios, a dar limosna, a hacer obras de caridad por ellos. Y si no les sirve, porque están en el infierno y no les podemos ayudar, pues no importa, a otro les servirá. Quedémonos entonces, hermanos, con esta meditación de hoy, pensando en lo que estamos haciendo nosotros para ganarnos la vida eterna. El infierno no es broma, hermanos. No es broma. El castigo del infierno no es ninguna broma. Y les decía a los que estuvieron en la clase en vivo hoy, una persona que está en el infierno, vayan a leer esa conversación sobre Lázaro y el rico, lo que pasa ahí. Lázaro está deseando una segunda oportunidad, o por lo menos que se le disminuya esa pena con que Lázaro vaya y se moje la punta de la lengua con agua, por lo menos, pero no hay chance, no hay segunda oportunidad. Entonces, una persona que está en el infierno, sufriendo ese terrible castigo ahorita mismo, créanmelo, que desearía regresar a este mundo y vivir la vida más miserable, la peor vida que usted pueda imaginarse en este mundo, allá hundido en la miseria de este mundo, en la podredumbre de este mundo, no importa, pero una persona que está en el infierno desearía regresar y vivir la peor vida en este mundo con tal de ganarse la vida eterna, hacer mérito para ganarse la vida eterna y no irse al infierno. Y nosotros que estamos aquí todavía, ¿por qué no la aprovechamos? Hay que hacer méritos, hay que trabajar, hay que luchar. Pecamos, sí, somos humanos y constantemente estamos pecando, vamos en nuestra lucha, pero hay que ampararse y aquí es donde viene la importancia de la devoción a la Santísima Virgen María, consagrarse a la Virgen María porque ella es el camino más perfecto y más corto para llegar a la santidad. Es como tomar un atajo para llegar a la santidad. Nos va a ser mucho más fácil, por eso tú que estás tomando este curso de consagración, estás en el lugar correcto. Ánimo a seguir adelante. Hagamos nuestra oración para que María Santísima nos ayude en este proceso de preparación. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Salve estrella del mar, Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo.
pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muéstranos que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les esperamos mañana, queridos hermanos, una vez más para que continuemos este itinerario de preparación para esa consagración a Jesús por María. Hasta mañana, queridos hermanos. Compartan este video y si no están suscritos a este canal, pues suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuevos videos.